Dios te bendiga, mi hermano. Pasa por acá porque quiero compartir contigo una palabra de bendición en esta hora. Pero primero vamos a orar y poner esto en manos del Señor. Bendito y maravilloso Dios, a ti te doy la gloria, la honra y la alabanza porque tú eres bueno y porque para siempre tu misericordia, Señor. Hoy presento, Dios, este momento, lo pongo en tus manos y que seas tú haciendo conforme tu voluntad. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, como les había dicho, paso por acá porque quiero contigo compartir una palabra en estos momentos. Espero que esta palabra sea de bendición para cada uno de nosotros. Primeramente, yo te invito a que vayamos a nuestras Biblias, al libro de Crónica 29:11. Y leo bajo la dirección del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice la palabra: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Bueno, la palabra que tengo para esta noche, el tema se llama la soberanía de Dios. Y vemos pues que muchas personas admiten que sí, que hay un Dios en los cielos y que ese Dios supremo es soberano. Pero con el actuar de esas personas pareciera que Dios no tiene gobierno sobre este mundo. Dios manda solamente en los cielos. El hombre en su filosofía, en sus teorías, trata cada vez más de relegar a Dios de su creación y cree más en los planos materiales, cree más en la materia. Y no solo niega que Dios sea el creador mediante sus acciones personales y directas, sino que pocos creen que Él pueda directamente ordenar las obras de sus manos. Se tiene la creencia de que todo está ordenado conforme a las leyes naturales. La naturaleza se ordenó a sí mismo. Y vemos teoría como la teoría de Big Bang, donde se cree que la materia se concentró de tal manera y que estalló y que de aquí fue que se formó el universo, las constelaciones, las estrellas, todo se formó por medio de la materia. Y se tiene la creencia de que todo está ordenado por la materia porque eso es lo que nos han enseñado los libros cuando estudiamos. De esta manera, entonces, el ser humano ha empezado a desterrar al creador de su creación. Y los hombres en sus conceptos excluyen a Dios de la creación. Y sostienen que la teoría del hombre, o sea, la teoría que el hombre ha creado, él mismo determina su propia suerte. Él mismo se ordena, él mismo crea todo a favor de él y que cuando él muere ya deja de existir y ya no hay nada más, que solamente es aquí. Entonces, muchos también creen que todas las cosas malas o los eventos malos que pasan, que aparentemente son malos en la tierra, le echan las culpas a Satanás. Muchos le echan las culpas, el diablo es el que tiene la culpa de todo lo que pasa. Pero no se responsabilizan de sus propios actuar y que muchas veces son desobedientes a la palabra de Dios. Entonces a todos se lo atribuyen al diablo, a Satanás, que es el responsable de muchos eventos, cuando realmente muchas veces somos nosotros los que hemos provocado ciertas circunstancias por desobedecer al Señor y no seguirlo conforme Él ha ordenado. Amén. Entonces vemos la soberanía de Dios en la creación. Dios es soberano sobre su creación. Y yo voy a leerles unos textos aquí para que veamos la soberanía de Dios sobre la creación, cómo Dios ejerce soberanía sobre creación y nos lo dice en la misma Biblia. Dice el Salmo 19:1: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea, que esto está hecho por una persona, por un ser, y que se llama Dios.
y que Él está en los cielos y tiene el control de todo. Amén. Dice segunda de Crónicas 26. Y dijo: Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? No está en tus manos tal fuerza y poder que no hay quien te resista. Miren lo que dice esta palabra. Dice que no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones. Él es el soberano sobre todos los reinos de las naciones. Todo está mandado y sujetado por la voluntad de Dios. Pero también nos dice Deuteronomio 10:14. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. La tierra es de Dios y todo lo que se contiene en la tierra también es de Dios. Todo es perteneciente a nuestro soberano, al Dios creador. La creación es soberanía, o Dios ejerce soberanía sobre su creación. Pero también podemos ver la soberanía de Dios sobre la naturaleza. Y miremos a ver qué nos dice la Biblia. Dice Jeremías 10:12 y 13. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría, a su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de los postreros de la tierra, hace los relámpagos con lluvia y saca el viento de sus depósitos. Entonces, Dios también es soberano sobre la naturaleza. Las aguas, los relámpagos, las nubes son creación de Dios y se sujetan a Dios. Él ejerce soberanía sobre cada uno de ellos. Entonces podemos ver que la soberanía de Dios también es sobre estos eventos naturales que nosotros a diario vemos y que son común para nosotros, pero que Dios ejerce soberanía sobre cada uno de ellos. Y dice Mateo 19:26, y mirándolo Jesús le dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. No hay nada que Dios no pueda hacer. Para Él todas las cosas son posibles. Los límites son para nosotros. Nosotros sí tenemos límites, pero Dios no. Y Dios también ejerce soberanía sobre las enfermedades. No solamente eventos naturales, también enfermedades que están sobre nuestro cuerpo. Y miramos lo que dice Isaías 53, versículo 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Y aquí el profeta está hablando de Isaías. Isaías está hablando del Mesías. Cuando él da la profecía de que iba a nacer el Hijo de Dios y que Él iba a ser crucificado para perdón de nuestros pecados. Y que allí Él se llevaría nuestras enfermedades. Y sobre esto Dios tiene el control. Muchas personas han dado testimonio de cómo Dios los ha sanado de enfermedades, de cómo Dios ya, el médico le ha dicho que no hay más esperanza y que se lleven a sus familiares para que puedan compartir los últimos días. Pero Dios allí ha sido soberano y Él ha hecho posible personas que ya la ciencia humana no tenía nada más que hacer. Dios hizo un milagro porque Él tiene la soberanía sobre las enfermedades. Y de pronto usted, mi hermano, usted que me está viendo, puede tener algún testimonio de alguien que fue sano cuando ya no tenía esperanza. De hecho, personas que llegan a la iglesia con un dolor, que llegan a la iglesia que no pueden sentarse y de ahí salen bien, porque el Señor tiene el poder para hacerlo. Amén.
También podemos ver la soberanía de Dios sobre los ángeles. Miramos la soberanía de Dios sobre la naturaleza y eventos naturales, pero también podemos ver la soberanía de Dios sobre los ángeles, esos seres que nosotros no vemos, no podemos ver, no está en nuestro entorno ver ángeles, como de pronto usted ver un árbol, como de pronto usted ver un animal, no, pero sabemos que existen. Y mira lo que dice la palabra. Dice Hebreos 1:14, no son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que son herederos de la salvación. O sea, si existen los ángeles y el Señor tiene dominio sobre ellos. Y podemos mirar otra cita aquí que dice Mateo 18:10. Mirad que todos no menospreciéis a uno de estos pequeñitos, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el trono de mi Padre que está en los cielos. O sea, los ángeles en los cielos ven el trono del Padre que está en los cielos. Entonces Dios tiene control sobre los ángeles. Él creó los ángeles y tiene control sobre los ángeles. Pero también podemos ver que estos ángeles Dios los tiene para un servicio. El servicio de los ángeles son de la mensajería. Dios usa a los ángeles para enviar mensaje a los hombres. Y miremos lo que dice Apocalipsis 22:6. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ha enviado a su ángel. Entonces, Dios tiene el poder para mandar a los ángeles, para asignarles tarea. Y si ellos le obedecen al Señor, ellos se sujetan. Los ángeles están a la sujeción de la voluntad del Creador. Tenemos acá en Hechos 12:11, dice, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de las manos de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Nosotros conocemos la historia. Yo creo que todos conocemos la historia de María y José. Cuando María salió en embarazo del Mesías, de Jesús, un ángel le anunció que iba a ser la madre del Salvador. Y a José también le anunció de que María estaba esperando un hijo y que ese hijo era por voluntad de Dios. Entonces, tenemos muchas en la Escritura, versículos que nos hablan de ángeles que han sido enviados para traer mensaje a los hombres. Entonces Dios también ejerce soberanía sobre los ángeles, no solamente sobre la naturaleza física que podemos ver, sino también sobre aquellas criaturas que nosotros no vemos. Y allí también el Señor ejerce su soberanía, porque Él los creó. Y Dios es soberano y rey y amo y dueño y señor de su creación. Y toda su creación se sujeta a Él. Amén. También podemos ver la soberanía de Dios en el ser humano. El ser humano no se manda solo. Dios manda al ser humano. Y miramos que los caminos del hombre son dirigidos por Dios. Tenemos aquí a Jeremías 29:11. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que espera. Entonces, Dios tiene un camino trazado para cada uno de nosotros. Y ya Él lo ha pensado. Ya Él lo tiene establecido. Somos nosotros los que no conocemos cuáles son nuestros caminos. Somos nosotros los que actuamos a voluntad propia, creyendo que lo que hacemos nosotros es el bien para nosotros. Y muchas veces creemos que todo lo que estamos haciendo a Dios le agrada. Pero resulta que hay cosas que parecen
a la vista del hombre que son buenos, caminos que son buenos, pero que Dios nos ha mandado que sea así. Entonces nos frustramos cuando en nuestro caminar no logramos lo que queremos y nos frustramos porque no estamos pidiendo la dirección a Dios. También vemos que Dios ejerce soberanía sobre los pensamientos del hombre, no solamente en su caminar, en su actuar, sino también en los pensamientos que el hombre tiene. Y miramos aquí Isaías 55, 8 y 9. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Nuestros pensamientos son limitados. Nosotros no sabemos más allá hasta donde tenemos el alcance que Dios nos ha permitido. No podemos conocer más allá, solo el Señor revela. Aún nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, que Él es el que nos revela, Él es el que nos da el conocimiento. Pero nosotros en sí, como seres naturales, seres humanos, no tenemos idea de cuáles son esos pensamientos verdaderos. Y les decía, muchas veces creemos que lo que estamos haciendo le agrada a Dios y resulta que no. Entonces Dios tiene pensamientos de bien para cada uno de nosotros, porque sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Nosotros no sabemos lo que nos puede acontecer mañana, pero el Señor sí sabe. De hecho, ya Dios estableció lo que va a pasar en el juicio final. Ya Dios dijo que iba a suceder, quiénes van a estar con Él. Ya Dios nos enseñó que todo aquel que confiese con su boca y cree en su corazón que Jesús es el Señor, vamos a tener una vida eterna. Solo hay que creer en el Mesías para tener una vida eterna y ya el Señor lo estableció. Somos nosotros los que no sabemos qué va a acontecer, pero Dios sí tiene unos planes para cada uno de nosotros y debemos buscar la presencia de Dios. Él dice que si nosotros clamamos a Él, Él nos va a responder y Él nos va a dar a conocer cosas que nosotros no conocemos, pero que solo son de su soberanía. Solo Él sabe y nosotros no lo entendemos. Pero a sus íntimos, como dice el Salmo 25, 14, a sus íntimos Él les revela sus planes, solo a sus íntimos. Entonces vemos también que el Señor ejerce soberanía sobre la autoridad del hombre. El hombre ejerce autoridad sobre la tierra y él cree que la autoridad que él ejerce es porque tiene mérito, porque él estudió, porque él se merece ese cargo. Pero resulta que no es así. Miramos lo que nos dice la Escritura. La Escritura dice en Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. El Señor nos manda que nosotros obedezcamos a las autoridades aquí en la tierra, porque las autoridades que están establecidas aquí en la tierra fue Él quien las puso. Por eso nosotros no tenemos porque está proclamando maldiciones sobre aquellos que ejercen un cargo en el poder, en el gobierno. Todas las personas que ejercen esos cargos es porque Dios así lo ha permitido. Los rectores de los colegios, los directores de los hospitales, el presidente, el gobernador, el alcalde. Cada una de estas personas Dios los ha puesto en esos lugares. Entonces, a nosotros lo que nos corresponde es orar por estas personas, porque es Dios quien los ha establecido. Y dice su palabra, que nos sometamos a esas autoridades superiores. Si nosotros no nos sometemos a estas autoridades superiores, pues mucho menos nos vamos a someter al gobierno de Dios si no lo conocemos. Entonces, una evidencia de que usted realmente acepta a Dios como su Señor, como el soberano, es cuando usted obedece esta palabra y se somete acá en la tierra a estas autoridades. Entonces estamos dando testimonio de que sí obedecemos a Dios como el soberano, que sí lo reconocemos como el soberano y que Él ejerce la soberanía sobre nuestras vidas. Él es quien gobierna nuestras vidas.
cuando nos sometemos a las autoridades superiores establecidas por el Señor. Y dice, Dios ejerce soberanía también sobre los malvados. Miren, los malvados planean. Ellos empiezan a planear los planes que van a ejecutar. Pero Dios también tiene control sobre ellos. Dios está viendo su maldad, su iniquidad. Y miremos lo que dice la palabra en Proverbios 21, 1 y 2. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en las manos de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Oiga, todo camino del hombre es recto en su propia opinión. El hombre hace, planea y ejecuta creyendo que eso está bien. De hecho, la palabra dice que a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Hay actuares del hombre malvado y ellos se justifican diciendo que eso está bien. Pero el único que pesa los corazones y sabe que no está bien es Dios. Y para nosotros saber si nuestros caminos son rectos delante de Dios, tenemos que obedecer la palabra de Dios, estar sujeto a la palabra, porque Él ejerce soberanía sobre cada uno de nosotros y no podemos salirnos fuera de su cobertura, porque ya allí estaríamos actuando como una persona malvada, como una persona perversa, porque estaríamos caminando fuera de su soberanía. Amén. Y también podemos ver aquí que Dios ejerce su soberanía sobre el castigo de los malvados. No solamente sobre los planes, porque Dios a una persona puede planear algo y Dios le derrumba esos planes. Nunca le salen como Él quiere. Cuando Dios ejerce la soberanía, cuando Dios ejerce su poder, no le sale como ellos quieren. Y ellos se frustran porque empiezan a planear y empiezan a decir, es que yo ahora que vaya a ese cargo, yo ahí me la voy a desquitar, es que yo ahora que termine la universidad voy a ganar buena plata y voy a humillar, es que me voy a comprar esto. O sea, hacen tantos planes desconociendo que Dios tiene el control de todo. Y entonces no podemos desconocer que nuestros planes tienen que estar sujetos a los planes de Dios para que nos pueda funcionar. Porque si no, Dios todo lo tiene controlado. Amén. Entonces miramos aquí sobre la soberanía de Dios sobre el castigo de los malvados. Y miramos Proverbio 11, versículos 20 y 21. Dice, abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. Tarde o temprano el malo será castigado, mas los descendientes de los justos serán librados. Miren lo que dice el 21, Proverbio 11, 21. Tarde o temprano el malo será castigado. El malo empieza a hacer su maldad y empieza a reírse y empieza a burlarse y él cree que se salió con la suya y él cree que lo que hizo él ya ahí él ganó. Pero Dios ejerce soberanía sobre ellos. Los planes de los malvados un día van a tener castigo. Un día Dios va a pelear por sus hijos y los va a defender. Por eso, mi hermano, usted no se angustie con aquel que lo vitupera, con aquel que lo está criticando, con aquel que todo lo que usted hace para él es malo, que lo tratan de loco, que porque usted ya usted no hace lo que ellos, o lo que usted hacía antes con ellos, ya no lo hace. Y hasta nos tiramos de enemigos, nos encontramos enemigos por estas situaciones porque ya nosotros conocemos la verdad. Entonces usted no se preocupe por eso. Aquel que le quedó debiendo el dinero, qué sé yo no sé cuál ha sido su problema que haya tenido con un malvado. Pero el Señor es quien nos defiende. El Señor
es el que va delante de nosotros como poderoso gigante. Y no hay que inquietarnos por eso. Entonces podemos ver que Dios ejerce soberanía sobre su creación. Todo lo que Dios creó le pertenece a Él y Él gobierna sobre su creación. Todo. Y todo tiene que someterse al Creador. Que muchas personas parezcan que nunca van a tener un castigo, pero va a llegar el día del juicio final, donde se va a experimentar el poder de Dios. Ahí va a haber el poder de Dios, ahí es donde se va a ver. Y dice la palabra, allí va a haber el crujir de dientes, ahí va a haber el lloro. Ahí es donde la gente se va a arrepentir, pero ya no hay nada que hacer. Entonces no lleguemos, no esperemos llegar allá. Hay que someternos a la soberanía de Dios. Dice que sus juicios son justos. Dios hace juicio justo sobre la naturaleza, sobre los ángeles, sobre los cielos y sobre el hombre. Sus juicios son justos. Y todos debemos someternos a los juicios de Dios. Entonces es hermosa esta palabra que el Señor nos ha regalado en esta noche. Reconociendo que Dios es el creador de todo cuanto existe y que toda la creación tiene que someterse a Él. Que Dios me le bendiga, mi hermano, y le damos gracias al Señor por esta palabra. Amén.